La granja. Bocado 11. En busca de cultivos marginados e infrautilizados. Caña de azúcar, maíz, arroz, trigo, patatas, soja, palma para el aceite, remolacha azucarera y yuca. Estos 9 cultivos representan 2/3 de la producción agrícola mundial. ¿Y supone un problema? Pues sí, porque afecta directamente a la biodiversidad del planeta, que puede sonar muy abstracto, pero en realidad impacta en el cambio climático, genera tensiones entre países e incluso crisis económicas. Hay un camino para tratar de revertir esta tendencia y mejorar la agrodiversidad. Apostar por los cultivos infrautilizados y marginados, conocidos como NUS por sus siglas en inglés. ¿Pero qué es esto? Para entenderlo, contamos con los conocimientos de Esteban Hernández Bermejo, ingeniero agrónomo, catedrático de la Universidad de Córdoba y coordinador de la Red Cultiva en el seno de CITED. Este experto nos explica, primero, qué son los cultivos marginados. Me explico. Los cultivos marginados, olvidados, son aquellos que se cultivaron en algún momento del tiempo, del espacio, en alguna cultura, en algún momento de la agricultura de los países, que fueron, incluso pudieron ser importantes, pero con el tiempo pues se han dejado atrás, se ha perdido su interés económico o utilitario, han sido sustituidas por otras especies. Pero ¿por qué un cultivo puede quedar marginado? Las razones son múltiples, desde cambios en los intereses económicos, en la rentabilidad de dicho cultivo, en las costumbres. En otros casos se produce de forma casi inconsciente, sin razón. Otras por transferencias entre continentes, que es lo que pasó con el descubrimiento de América, que provocó una gran marginación entre los cultivos europeos en Europa y entre los americanos en América. También se produce por motivos culturales o religiosos. Hace unas semanas hablábamos en este podcast del amaranto, un cultivo que pasó por este proceso. Los españoles perseguimos el cultivo del amaranto. ¿Por qué? Pues porque ellos hacían, o sea, las etnias, por ejemplo, mayas o aztecas, pues hacían unas ceremonias religiosas en las que consumían unos pastelitos, unas figuritas que hacían con este grano, no es exactamente un cereal, es más llamado un pseudo cereal, y lo consumían pues dándole forma, imitando la forma de los dioses, compactándolo con miel, y lo consumían en la ceremonia. Entonces eso, la Inquisición dijo que eso era una especie de simulacro, vamos, de interpretación demoníaca de la Santa Comunión católica, y lo persiguieron. Y persiguieron esa práctica, el consumo y el cultivo. La Inquisición, por supuesto, también fue contra los cultivos que incitaban a la lujuria, que eran afrodisíacos, que aumentaban la fertilidad, incluso aunque fuesen sanas. Pues se persiguieron esas hortícolas, entre las que pues muchas son melíferas y fructíferas, entre las que podemos poner ejemplos de la rúcula o las achicorias o los llamados apios caballares o milagro que el perejil no cayó dentro. Estos son los cultivos marginados. Hablemos ahora de los infrautilizados, que son aquellos que se practican, que son actuales, pero que están limitados a alguna región o cultura. Pero que tienen unas virtudes dietéticas, nutricionales, alimentarias, medicinales incluso, pues muy grandes, y si no se utilizan más es simplemente porque son desconocidos. Entonces lo que están esperando es darse a conocer. El ejemplo por excelencia seguramente sea el de la quinoa. Es un producto que hace 70 años era desconocido, que estaba muy limitado a una región y que en un momento dado se hace gourmet, un saludo a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín que lo pusieron en su boda, y que hoy es ya muy conocido.
Ya sabemos lo que son los cultivos marginados y los cultivos infrautilizados, pero ¿qué características deben tener para que merezca la pena apostar por ellos? ¿Cómo deben ser para que haya que hacer un esfuerzo? Tiene que ser sano, tiene que aportar unos valores alimentarios o nutracéuticos o interesantes, que no tengan gluten, que tengan un elevado contenido en proteínas, el que la secuencia de ácidos grasos sea adecuada para la alimentación humana, si hablamos de grasas, el que la secuencia de aminoácidos de las proteínas sea igualmente complementaria, el que aporten pues nutrientes, minerales o que consigan una dieta equilibrada, una dieta sana, que sean productivos, que sean competitivos, que importantes, que sean desde luego también agradables al paladar, o sea, que representen a veces incluso hasta el color. Podemos observar varios ejemplos en este sentido. Uno tiene que ver con los frutos rojos, productos con muchos valores nutricionales, sabrosos y llamativos. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Pues que además del fresón o de la frea o de la fresa se perdió, pero desde el fresón pues han aparecido los arándanos, las frambuesas, los groselleros, la grosella y pronostico que van a seguir apareciendo otros muchos frutos rojos. Los ejemplos son casi infinitos. Otro caso muy destacado es el del argán. Es una especie infrautilizada y marginada. Un tipo de árbol que hoy en día se encuentra principalmente en Marruecos y algo en Argelia, pero que ha sido cultivado en Al-Ándalus y en otros territorios del Mediterráneo. Se trata de una especie que forma bosques, que se puede utilizar para la alimentación, igual que el aceite de oliva, pero que sobre todo destaca por sus usos cosméticos. Esto es lo que provoca que su precio sea 10 veces superior al del olivo. ¿Por qué no cultivamos argán? Porque falta una apuesta por resolver los problemas de puesta en cultivo. Pero vamos, podemos hablar de muchos más casos, como los cardos. Toda una cultura perdida, la cultura de los cardos. Esa es nuestra. No hay que ir a ningún sitio, no hay ni siquiera que cruzar el estrecho. En la península ibérica hemos tenido una gran cultura ancestral usando los cardos. O los agracejos, que en Sudamérica e Irán tienen gran presencia. Y nuestros agracejos los tenemos en los montes y no los utilizamos absolutamente para nada. Y sí los hemos utilizado. Ya tenemos claro lo que son los cultivos marginados e infrautilizados. ¿Por qué es importante apostar por ellos? ¿Qué ventajas ofrecen? ¿Qué problemas ayudan a resolver? Seguramente lo más evidente sea el papel en la lucha contra el cambio climático. No es que lo jueguen el que lo están jugando ya. Es capacidad de respuesta frente a cambios de todo tipo. El cambio climático encima lo tenemos y necesitamos especies que se adapten a las nuevas temperaturas, a los nuevos regímenes hídricos, a la nueva aleatoriedad del clima, pero es que mientras tanto el cambio no solamente es el climático, el cambio global que estamos sufriendo afecta a muchas cosas, afecta a la economía, o sea, afecta a lo que es productivo, lo que es rentable, lo que no es en un momento determinado, afecta a los gustos del consumidor, afecta a las tensiones entre países que se prohíben de repente la exportación o la importación de determinados alimentos. Recordemos lo que ha ocurrido en las últimas décadas con muchos países. Recordemos, por ejemplo, lo que, frente a enfermedades, plagas, lo que le pasó a Cuba con la caña de azúcar. La lección de que no se puede apostar por pocos cultivos y por pocas variedades, aunque sean muy productivas, esa ya la aprendimos, ya la hemos aprendido hace unas cuantas décadas. Una advertencia que también lanza la FAO desde hace años. La mayor parte de la producción de alimentos se concentra en muy pocas especies y se acaba convirtiendo en un riesgo. ¿Por qué pasa esto? Por razones económicas coyunturales. En un momento determinado el mercado responde bien a unos precios y se orienta, como está ocurriendo con la soja en Sudamérica, en países como Brasil o como Argentina, con un compromiso excesivo con un cultivo que en un momento determinado te compran bien, pero que en otro momento pues se pueden dejar de comprar. Y si los chinos se cansan de comprar la soja, o con lo que le pasó a los rusos, que ya no le compraron más caña de azúcar a los cubanos, pues entonces se hunde la economía. Es un riesgo. Pero ojo, el concepto de marginado o infrautilizado no solo afecta al cultivo, sino que también tiene que ver con la técnica o con la forma de consumo. Es lo que pasa con el maíz. Es uno de los productos más cultivados del mundo, pero en España la mayor parte es maíz forrajero. Y la parte que no es maíz forrajero, lo que sí sé como consumidor, al menos como consumidor, es cómo consumimos el maíz.
Compramos. Ahora felizmente cada vez vemos más la mazorca envasada, en cuarta gama, y eso a lo mejor nos permite pensar en que podemos hacer algo más con él. Pero básicamente nos vamos a por la latita de maíz para ponerla en la ensalada y, en fin, algunas cosillas más. Comparemos eso con la riqueza alimentaria, gastronómica, culinaria del maíz en los pueblos, en los países de los que procede el maíz. América, Centroamérica y Sudamérica también. Es enorme. En variedades hay una excepción en España, Asturias. Efectivamente, Asturias cuenta con una gran tradición y cultura vinculada al maíz. Encarnita Fernández es experta en cocina asturiana, responsable del blog El Paraíso de los Golosos y además mi tía, que nos cuenta algunas opciones que se pueden encontrar en la gastronomía asturiana con este producto. Gurupo, pulientas, papas, fariñas, farrapas, rapa, boroña preñada, fariñona, pantruque, tortos. Más allá de la anécdota de mi tierra, ¿cómo se explica que si tan claros están los beneficios de los nus, no se apueste más por ellos? Aquí, Hernández Bermejo cita a Sebastián Eugenio Vela, alumno de la primera promoción de agrónomos del Real Jardín Botánico de Madrid, que en 1819 dice lo siguiente. Por último, el agrónomo no debe limitarse, como ha sucedido por la escasez de luces, al corto número de plantas que maneja de ordinario, sino que ha de aspirar a enriquecerse con todas las que pueda descubrir útiles, ya por sus productos, ya para aprovechar uno u otro terreno y ya por otros motivos. Y así podrá introducir otras muchas en cultivo para nunca hallarse falta de recursos en cualquier paraje y clima que se encuentre. 1819, hace 202 años. Voy a venir yo aquí descubriendo que las NUS son importantes como respuesta al cambio climático, a los cambios políticos sociales, por su gran resiliencia, porque hace falta innovar en agricultura, cuando Sebastián Eugenio Vela hace 202 años ya lo decía. Vuelvo a repetir cómo arranca la frase. Por último, el agrónomo no debe limitarse, como ha sucedido, por la escasez de luces. Si nos mantenemos en la escasez de luces, o sea, en la ignorancia... No hace falta añadir más. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se aborda la transformación? ¿Qué pasos hay que dar? Es un cambio de mentalidad, es apostar por la agrodiversidad, con una visión renacentista, intentando recuperar de nuestros conocimientos del pasado los elementos importantes para innovar. Es un proceso que afecta al conjunto de la sociedad. Los políticos, por ejemplo, tienen mucho que hacer empezando por Europa por la PAC e impulsando políticas y subvenciones para los nuevos cultivos. Los empresarios agrícolas, por su parte, no deben tener miedo a innovar, mientras que los cocineros, ilustres o no, pueden presentar nuevos productos y una oferta diferenciada. Pero por supuesto, la clave está en el consumidor, el último eslabón de la cadena, que debe apoyar los nuevos productos. Esta es una producción de El Economista Podcast. Guión y locución Javier Calvo. Supervisión Patricia Adler. Edición técnica Remo Vicario.
El Economista Podcast.